Hoy, mayo 3, estaremos leyendo los capítulos del 17 al 19 del libro de Primera de Crónicas, y comenzamos con el pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo: Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Y él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová, y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón has hecho toda esta grandeza, para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Capítulo 18. David extiende sus dominios. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab
y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamad, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desgarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibad y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamad, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalec. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal a 18,000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Capítulo 19. Derrotas de amonitas y sirios. Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: a tu parecer, ¿honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré.
Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán, vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios, mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército, y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Hasta aquí terminamos el capítulo 19 del libro de Primera de Crónicas. Y podemos observar en estos capítulos cómo David buscaba del Señor, cómo Dios bendijo también la casa de David. Era el anhelo del corazón de David el poderle construir una casa a Jehová. Podemos observar esta misma historia en el libro de Primera de los Reyes, en Primera y Segunda de los Reyes. Así es que no vamos a ahondar mucho sobre la reflexión de este capítulo, pero sí quisiera leer este versículo que David le dice a Dios, cuando es Dios que le promete a David bendecir su casa, edificarle una casa a la cual sería bendecida y sería prosperada también sus hijos si se mantenían en la presencia y en obediencia a Dios. En el capítulo 17, versículo 27 nos dice esta oración que David le hace a Dios. Dice, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Dios le había dicho a David que le edificaría casa y que confirmaría su trono eternamente, y que él sería para sus hijos padre y le serían también, que él sería para él padre y él sería para él hijo, y que no quitaría de él su misericordia como la quitó de Saúl, que había sido antes de David. Qué importante es poder mantenernos en obediencia a Dios. Si tú deseas que tu casa sea bendecida, si tú deseas que tus hijos sean también bendecidos, es importante mantenernos también en obediencia a Dios. Esto es algo que podemos observar siempre en el corazón también de David, un corazón obediente, un corazón también humilde, porque cuando fallaba iba a la presencia de Dios y con humildad pedía perdón. Sabemos que obviamente también David sufrió consecuencias de su pecado, y es ahí donde tenemos que tener ese cuidado, porque sabemos que Dios es un Dios grande en misericordia, es un Dios que perdona, es un Dios de las segundas oportunidades, pero también tenemos que tener en cuenta que las consecuencias nos van a perseguir, aun cuando Dios nos haya perdonado y nos haya dado una segunda oportunidad. Sabemos que las consecuencias de nuestro mal obrar o de nuestro pecar van a perseguir también a nuestra familia, a nuestros descendientes. Por eso es importante, antes de pecar, poder meditar y poder pensar qué es lo que puede venir para mi familia si yo caigo en tal pecado. Si yo no considero la palabra de Dios en mi vida y cometo pecado que pueda traer consecuencias graves a mis futuras generaciones, a mi vida, a mi familia y a mis futuras generaciones. Así es que
pensemos siempre antes de actuar, pensemos antes siempre de ser seducidos por el pecado, pudiera parecer algo muy atractivo que nos nuble la vista y que nos nuble el entendimiento para no considerar lo que puede venir de desastre para nuestra familia. Vemos aquí que aún teniendo las consecuencias que David pecó contra Betsabé, más bien contra Dios, tomando a Betsabé como mujer, acostándose con ella, vemos que vinieron consecuencias muy tristes para la familia, aun cuando Dios tuvo misericordia de él. Así es que oremos como David, que le decía a Dios que fue realmente la misericordia, su misericordia, la que ha querido bendecir su casa y que iba a ser también bendita para siempre. Pidamos siempre esa bendición de Dios para nuestros hogares. Caminemos en rectitud, caminemos en obediencia, porque dice la palabra de Dios que Dios estaba con David. Donde quiera que él estaba, donde quiera que iba, Dios estaba con David. Dios salía a pelear las batallas con David porque David también permanecía con Dios. Si tú quieres que tus batallas en el hogar, tu familia, las situaciones que muchas veces vienen de fuera a nuestras casas, a nuestros hogares, que el Señor sea el que nos dé la victoria. Yo quiero comentarte que las luchas externas unen la familia. Tengamos cuidado con las luchas internas. Cuando son luchas que son esposo contra esposa, padres contra hijos, eso viene a destruir. Esto no viene de Dios. Pero sabemos que las dificultades externas que pudieran venir a nuestras familias son para darnos esa victoria y darnos ese triunfo de Dios. Así es de que oremos para que nuestras familias sean fortalecidas en Cristo Jesús y venzamos cualquier circunstancia que venga del exterior y nos libre de toda lucha que pueda venirse y levantarse en nuestros propios hogares. Amado Padre, en este hermoso día, queremos darte muchas gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Era David el que quería levantarte casa. Era David el que quería poner un templo en donde tú habitases. Sin embargo, tú le diste palabra a David diciéndole que tú le construirías casa para él y que bendecirías también su casa, su descendencia, a sus hijos que permanecieran también en tus caminos. Padre, nuestra casa es tu casa. Nuestra casa, nuestra familia es tu habitación. El lugar en donde queremos que tú estés. El lugar en donde oramos para que tú bendigas nuestras familias, nuestros hogares. En nuestra casa, tu habitación. Te pedimos que tu misericordia permanezca perpetuamente delante, Señor, de nuestras vidas. Y que nuestras vidas, nuestras familias permanezcan fieles también, perpetuamente delante de ti, Señor. Bendice nuestra casa, bendice nuestro hogar, bendice nuestras familias, Señor, y sean bendecidas para siempre, de generación tras generación. Oramos, Señor, así como tú le diste palabra a David, que por amor a tu siervo David, por amor a tu hijo, Señor, tú bendecirías también su casa. Oramos, Señor, que en las familias en donde tus siervos te buscan, Padre, Madre, por misericordia y por amor también, Señor, a nosotros, también tengas, Señor, y levantes misericordia para la vida de nuestros hijos. Oramos, Señor, para que nuestros hijos también sean tuyos, sean tus siervos. Y te amen, Padre, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Bendice nuestra familia, Señor, y que nuestras generaciones te adoren, que nuestras generaciones te sirvan. Padre, te pedimos que los problemas externos que cada familia pueda estar enfrentando, Padre, sea un motivo en el cual puedan ver tu victoria, Señor. Sea un motivo en el cual puedan ver ese triunfo y esa gran, Señor, victoria que tú les das como familia, y sea de gran testimonio para que tu nombre sea, Señor, glorificado.
Te pedimos que nos libres de toda batalla interna, de todo conflicto interno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo demonio que se levanta, Padre, para traer pleito, contienda, división entre las familias, en el hogar, en el nombre de Jesús, Padre, sea atado, arrancado, derribado y destruido todo demonio que se levante para poner, Señor, en contra al esposo, contra la esposa, a los hijos, contra los padres. Hoy declaramos y levantamos nuestra voz pidiéndote que esa promesa tuya, Señor, que tú volverías el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, Señor, se haga, Padre, realidad y sea cumplida en los hogares de aquellos, Señor, que te obedecen, en aquellos que buscan tu rostro, Padre. Señor, oramos en tu misericordia que nuestras familias sean bendecidas y que nuestros hijos, Padre, te amen, nuestros hijos sean alcanzados por ti y sea puesto en sus corazones, Padre, de aquellos que aún no te conocen, tanto en el esposo como en la esposa o en algún integrante de la familia, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Padre, oramos porque sabemos que los tiempos se acortan, sabemos que tú vienes pronto, oh Padre, que toda nuestra familia sea rescatada y sea salva. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. En este hermoso día te damos gracias porque tus promesas son sí y son amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que el Señor siga bendiciendo grandemente tu casa, tu familia, todo lo que tienes, sea bendecido, sea prosperado y sea un olor grato delante de Jehová. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente a ti y a los tuyos, como solo Él lo puede y lo quiere hacer también. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.